darnos Bueno, yo no quería perderme la bendición de enseñar hoy. Gracias. Y es un placer estar acá. Estamos en esta nueva serie. Voy a saludar a los que nos siguen por ahí, por video, por Facebook, Periscope, lo que sea. Feliz Día del Padre a todos. Y les mandamos un abrazo acá de Champion Forest. Bueno, vamos a seguir esta serie. ¿Quién se acuerda de qué empezamos a verla de la vez pasada? No todos juntos. Pues sí, del Antiguo Testamento, Génesis. El Antiguo Testamento, entonces empezamos con Génesis. ¿Y qué más que empezar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta serie es más profunda? Entonces hoy vamos a ver lo que es la escritura del Génesis, pero vamos a empezar por la autoría. ¿Qué es la autoría? Bueno, ¿quién lo escribió? Entonces les decía, en esta serie vamos a profundizar en lo que es desde el tiempo de Génesis, la creación, hasta el momento de la cruz. Ahora no sé si vayamos a llegar todo hasta allá, porque nos vamos a pasar mucho tiempo. A lo mejor empezamos Nuevo Testamento, a lo mejor empezamos otra serie en medio y luego regresamos así para darle un poquito de dinamismo a la clase, pero la idea es que eventualmente recorramos desde Génesis hasta Apocalipsis de nuevo. Entonces, ¿somos estudiantes de la Biblia, sí o no? Pues vamos a estudiarla. Entonces vamos a empezar con eso. Hay un profesor mío, me gusta una frase que tiene, y a veces como cristianos algunos como decimos en español, nos saca de onda. Dice: con lo único que estoy más comprometido que con el cristianismo, con la Biblia, es con la verdad. Como estudiantes debemos siempre estar buscando la verdad. Ahora, si el Islam fuera verdad, ¿tendríamos que hacernos musulmanes, sí o no? Sí. Estamos comprometidos con la verdad. Si el cristianismo fuera falso, ¿deberíamos ser cristianos? No. Pero estamos aquí porque creemos que esto es verdad. Entonces, como buenos estudiantes, vamos a meternos a los textos y vamos a escudriñarlos y vamos a seguir buscando la verdad. ¿Qué les parece? Y va a ser un viaje interesante, va a ser un viaje que nos va en algún momento a lo mejor a sacudir algunas creencias que ya teníamos de antes. A lo mejor en esta clase usted sale con una idea y dice: wow, eso yo no lo sabía. Bueno, eso es parte de lo que queremos hacer. Queremos que cada vez que vengamos aprendamos algo nuevo y que nos llevemos algo nuevo a casa. ¿Están conmigo? Entonces, esto lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El autor ¿ya tienen todo su estudio? Sí. Si no, tenemos ahí muchísimas más. El autor de este estudio es Mark Lanier, y él no es erudito neotestamentario, aunque podría serlo. Tiene estudios obviamente bíblicos. Mark estudió griego y hebreo a nivel formal, a nivel seminario. Y bueno, tiene una biblioteca teológica. Ustedes verán que entonces tiene un interés serio por el estudio de la Escritura. Y yo voy de un ángulo distinto. Él es abogado y yo soy ingeniero. Entonces les puedo dar la perspectiva de él y les puedo dar la perspectiva mía. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el propósito de un abogado cuando está en un jurado? En un juicio. Defender a su cliente, pero eventualmente, ¿cuál es el propósito de todo el sistema legal? Justicia, que la verdad salga a flote y que se haga justicia. Bueno, es algo similar acá, también en la ciencia. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos cómo funciona el universo realmente, cuál es la verdad de cómo funcionan las cosas, para poderlas aplicar a la vida diaria. No tendríamos ni siquiera esta tecnología, cámaras, computadoras o sillas. Las sillas son tecnología, a lo mejor son tecnología rudimentaria, pero la rueda. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a buscar, a encontrar verdad, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a adentrarnos en esto y vamos a adentrarnos a cuestión del Génesis. Entonces, la primera pregunta cuando tenemos una Biblia en las manos es: bueno, ¿quién escribió esto? Ahora en Internet tenemos tanta información y en Facebook nos llegan los famosos memes, ¿no? Que son las imágenes
con una frasecita. Y a cada rato nos llega que el Papa dijo esto, y que el presidente dijo acá, y que tal atleta dijo allá, y a veces ni siquiera lo dijeron. ¿Quién escribió eso? ¿Con qué autoridad nos viene? Y eso es lo que queremos estudiar en esta clase de hoy. Para nosotros la autoría es importante, es decir, ¿cuál es la fuente de lo que estamos leyendo? ¿Cuál es la fuente? Pero en aquel tiempo no les importaba mucho. No les importaba mucho, les importaba que les dijera algo cierto, que les dijera algo verdadero, pero no les interesaba realmente de dónde vino, quién lo escribió necesariamente. Tal vez la fuente no era algo tan importante. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué sucedió en aquel tiempo? ¿Hubo la gente que lo escribió tenía prejuicios o no? ¿O lo escribieron realmente de Dios? ¿O es, como dicen muchos escépticos hoy en día, pues es un libro humano, un libro escrito por hombres? Bueno, eso es lo que nos vamos a adentrar el día de hoy. Antes de seguir esto, ya habíamos hablado la vez pasada un poco de lo que es la inerrancia. Y quiero que mi posición, y esta es la posición de Mark también, quede bien clara, ¿sí? Porque vamos a ver asuntos espinosos en esta serie, y lo vamos a ver con toda honestidad, pero quiero que quede clara esta posición mía, inerrancia. Y la posición mía y la de Mark es que la Escritura es la revelación de Dios al hombre y dice exactamente lo que quiere decir en la forma precisa en que Dios quiso decirlo. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Entonces, les platicaba también que hay dos perspectivas. Una es que la Biblia, las Escrituras son la forma en que Dios se revela al hombre, pero hay gente que hoy piensa que es el hombre, las Escrituras son ideas humanas acerca de Dios. Y creo que sería bueno ver cuál de las dos es. Si no, ¿para qué seguir leyendo la Biblia? Si el primer libro ya es un libro errado, es un libro irrelevante, ¿para qué seguir leyendo? Y eso es muchas veces la posición que jóvenes hoy en día toman, que escépticos toman, y creo que es importante ver si esto es la comunicación de Dios hacia el hombre o simplemente ideas humanas acerca de lo que es Dios. Entonces vamos a adentrarnos, otra definición sencilla también de inerrancia. Me gusta esta, no la dije la vez pasada, la clase anterior, pero dice que inerrancia en su forma más simple, la palabra inerrante quiere decir que es sin error, verdadero, en el mismo sentido en que utilizamos el lenguaje cotidiano. Esto es importante, porque a veces tratamos a la Biblia como un libro de ciencia y no como un libro como lo habrían entendido los hebreos en la antigüedad. Y le queremos poner un estándar diferente del que tenía en aquel tiempo. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Eso es súper importante, porque si yo les digo aquí, no, mejor de fútbol no, ejemplos de fútbol no, nos ponemos a llorar, hoy no. Pero si les digo, tengo 43 años, y aquí tengo una testiga que va a decir si es verdad o no. ¿Tengo 43 años, sí o no? ¿Tengo 43 años? Ya. Alex, ¿cuántos años tienes? Tú que estás jovencito. Todavía no te da pena decirlo. No se puede decir. Los princesos no decimos nuestra edad. Yo estoy aquí desnudando mi edad enfrente de todos. 25. ¿25? ¿Sabes qué, Alex? Estás mintiendo. Porque no tienes 25. Tienes 25 y algunos meses, y algunos días, algunas horas. ¿Sí? Mago.
Ese es el lenguaje cotidiano. Ahora, si les digo, tengo 43 horas y 3 meses y 4... Estoy siendo más exacto, pero no ese es el estándar de lo que me están preguntando. Porque cotidianamente no decimos, tengo 43 años y 6 meses y 4 días y 6 horas y segundos y contando. Eso es a lo que se refiere, es el lenguaje cotidiano. Por eso esta cuestión del lenguaje cotidiano es cuando estudiamos la Biblia en contexto, debemos entenderla como alguien que hubiera sido esa audiencia, lo hubiera entendido también. Entonces, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ponernos también en los zapatos de la gente que recibió esos escritos. Entonces dicen, Dios nos habla directamente en nuestro idioma y los errores vienen por ignorancia o engaño. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Nuestro Dios no es ni ignorante ni engañador. Entonces, si esto tiene una fuente divina, vamos a darnos cuenta de que este tipo de cuestión no es un error. Por ejemplo, Jesús en Marcos 4:30 decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Está hablando Jesús de una parábola. ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahora, déjenme decirles, desde el punto de vista de la ciencia, esto está equivocado. Porque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña, hay semillas más pequeñas. Esto es en una semilla de clavo. Y creo que el poppy seed es aún más pequeño que la semilla de mostaza. Pero Jesús no está dando una clase de botánica. Está dando un mensaje en lenguaje cotidiano que ellos entenderían. Porque si a gente del Medio Oriente les dice que el reino de los cielos es más pequeño que un poppy seed o que una semilla de clavo, ellos se quedarían, ¿ah? Porque no hay clavo ahí. Les está hablando en un lenguaje que ellos comprenderían. Y entonces cuando nos metemos estas cuestiones de que, Jesús se equivocó porque no les está dando la semilla exacta, nos perdemos de la parábola y de la enseñanza. No perdamos, como dicen, la perspectiva correcta, el corazón del asunto cuando estamos estudiando la Escritura con estas cuestiones de que, es que Génesis se equivocó, el mundo no fue creado en 6 días. A lo mejor hay algo que no estamos entendiendo del texto. Y no vamos a ver esto ahorita, lo vamos a ver después. Pero hoy en esta clase, ¿quién escribió entonces? ¿Cómo podemos entender el Génesis si ya había algunos mitos escritos acerca de cómo se creó el mundo? Los cananeos tenían algunos escritos ya y anteriores a Génesis. Algunos dicen que se copiaron los textos. Vamos a ver en clases posteriores a ver si es cierto. Entonces, ahorita nos concierne primero estos 5 libros que llamamos también el Pentateuco, se conocen también como los libros de Moisés, o el Pentateuco, o la Torá, o la ley. Entonces, esos 5 libros son el núcleo de lo que son las escrituras judías, y según la perspectiva que tenemos ahora, ¿quién escribió estos 5 libros? ¿Moisés? ¿Seguros? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Tuvo que escribirlo Moisés y un poco antes porque su muerte fue redactada por otra persona. Dicen que fue Josué. Entonces, si su muerte está redactada por ahí, ya no fue nada más Moisés, ya fue alguien más también. ¿Habrá sido Josué o no? No lo sabemos, puede ser que sí, es lógico pensar que pudo haber sido Josué. Pero entonces ya no nada más fue Moisés. Vamos a ver, primero hay que poner, antes de entrar en este tema espinoso, vamos a ponerlo en perspectiva. El cristianismo yo lo veo como una mira, como una... ¿Perdón?
¿Diana se llama? Punta al blanco. Como un tiro al blanco, sí. Y aquí en el centro tenemos las doctrinas más básicas, tenemos la resurrección, la Trinidad, las cuestiones más importantes del cristianismo. Después tenemos cosas que son muy importantes también, como por ejemplo la inerrancia, el bautismo, etcétera, etcétera. Después tenemos cosas interesantes como la historicidad de Génesis, que estamos viendo ahora, o la historicidad de Adán. Está hablando el texto de Génesis literalmente de un Adán que existió en carne y hueso, o se está refiriendo a la palabra Adán, que quiere decir humanidad también. Adán quiere decir hombre, ¿sabían? Sí. Tenemos después cuestiones más externas como predestinación, libre albedrío, cuestiones de ese tipo, y finalmente ahí tenemos cosas de escatología, arrebatamiento. Hay gente que lo pone más adentro, más afuera. Yo esto es más o menos como veo la escritura en su totalidad. Entonces, ¿dónde quedan las cuestiones que vamos a ver hoy? Yo diría que entre este y este. ¿Por qué? Porque si Génesis, le encontramos un error a Génesis, que ya les dije, yo no creo que hay errores en Génesis, pero si le encontráramos uno y dijera, yo creo que este sí es un error aquí, ¿es falso el cristianismo por eso? No. El cristianismo es verdad porque hecho histórico. Muerte y resurrección de Jesús. Entonces, cuando alguien me llega con dudas, primero vemos esto. Cuando alguien me llega con una pregunta, le digo, ok, ¿en dónde cae tu pregunta? ¿Aquí, acá o en el centro? Y si me llegan dos personas y me llega una con una pregunta en el centro y otra en la parte blanca, le doy prioridad a la persona del centro. Porque esa es la que más necesita una aclaración de sus preguntas. ¿Sí? La ortografía también depende mucho del individuo, ¿no? En este caso. Ahí nos vamos a meter, vamos a ver cuestiones de lingüística hoy. Mucho que ver, exactamente. Bueno, decimos que fue Moisés, pero déjenme darles un ejemplo por ahí. Si decimos que fue Moisés, entonces, ¿cómo está esto? Que en Génesis 14:14 tenemos un relato que habla de cómo Abraham persiguió a los invasores hasta la ciudad de Dan. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, pongan una línea de tiempo. Tenemos el Génesis, Adán y Eva, después sus hijos, después, ¿qué pasó? Noé, después los patriarcas, la salida de la vida de José, la salida de Egipto, etcétera, etcétera. Después tenemos a Abraham. Y después llegamos por ahí a Jueces 18:29 y dice... Abraham era mucho antes de José. Perdón, sí. Josué y después Abraham, Abraham José, era padre de etcétera, Isaac. Isaac era padre de Israel. Sí, por eso. Primero viene Abraham y luego viene la vida de José y después viene todo lo demás. Entonces reconstruyeron, dice aquí Jueces 18:29, dice, reconstruyeron la ciudad y la nombraron Dan. Esto ya es después de todos los sucesos de Génesis. Esto fue Jueces. Entonces, ¿por qué viene la ciudad de Dan en Génesis 14 cuando que en aquel tiempo se llamaba de otra forma? Puede ser otra ciudad, ¿no? No, es la misma ciudad. Es que creo que... o sea, ese es el tipo de problemática que hay aquí al decir, bueno, es que Moisés lo escribió todo lo demás. Porque muchas veces leemos más en el texto de lo que realmente dice. La Biblia nunca dice en ningún lado, y vamos a ver más pasajes, que Moisés escribió absolutamente todo. Sí, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo. Explícanos qué es lo que pasó aquí. Ahorita les explico, permítanme. De eso se trata toda la clase. Sí, entonces, este es el tipo de cuestión a responder. ¿Sí? Éxodo 34. ¿Qué dicen estas mismas escrituras de quién fue el autor? ¿Y qué parte de Génesis podemos decir que fue el autor de Moisés? Ahora, les voy a decir algo. No tienen que estar de acuerdo conmigo y Mark en esto. A lo mejor ustedes dicen,
ven que estos maestros no saben lo que están diciendo, se equivocaron, yo tengo mi perspectiva y no voy a cambiar. Es muy válido eso también. Si no tienen que estar de acuerdo conmigo y con Mark. Pero esto ya hemos llegado a una perspectiva después de haber estudiado el texto a fondo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, Éxodo 34, 27 dice: el Señor dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Entonces Dios le dice a Moisés que escriba. Obviamente entonces Moisés escribió. En el 28 dice: y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Por lo menos escribió los 10 mandamientos, Dios se lo mandó, ¿sí? Ahora, él ya tenía las tablas que Dios escribió él mismo sobre las tablas de piedra. Y después obviamente hicieron copias, las transcribieron, etc. Éxodo 24 dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Entonces, ¿el libro del pacto qué es? No sabemos. No sabemos si se refiere a los 10 mandamientos o si son los 10 mandamientos más otras prescripciones de la ley, si son leyes aparte ¿se acuerdan que la ley se divide en otros 610 preceptos? ¿Será eso parte del pacto o no? Deuteronomio significa la segunda ley, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cuál era el ámbito de esto. Entonces no, tampoco dice que Moisés escribió todo el Pentateuco. Números 33:1 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces Dios le dice: escribe todas las andadas, las idas y venidas del pueblo, para que tengamos un registro de qué fue lo que hicieron. ¿Quiere eso decir que escribió todo el Pentateuco? No necesariamente. Dios manda a Moisés escribir y escribe esto también. Deuteronomio 31:9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví que estaban en el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Escribió Moisés. ¿Qué escribió? Esta ley. ¿A qué se refiere esta ley? Mínimamente yo creo que se refería a los 10 mandamientos. Mínimamente. Luego brincamos a Josué. ¿Qué dicen otros pasajes acerca de la escritura? Bueno, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley de Moisés que había escrito. Entonces, no solo Moisés hizo copias de lo que Dios escribió por su propia mano, sino que Josué también hizo copias. ¿Sí? ¿No crees que se referiría a otra cosa porque dice de la copia de la ley debiera de decir los 10 mandamientos? ¿O se le bueno, es que la ley, diferente? sí, la ley la conocían, los 10 mandamientos, Pero Éxodo como 20, ley. todo eso lo conocían como la ley. Pero a veces podía tener una connotación aún mayor, ¿sí? Porque cuando decían los libros de la ley, se están refiriendo a a los 5 libros. ¿Qué más? Sí, Che. Entonces, Moisés escribió Génesis por lo que Dios le reveló y le contó. Ahorita vamos a concluir algunas cosas. Porque algunos libros no son cronológicamente en la Biblia están acomodados, sino que están acomodados en como están. Sí, no están Pero no cronológicamente. significa que Génesis fue el primer libro que se No, escribió. en la introducción vimos que en este estudio vamos a reorganizar algunas cuestiones para que tengamos una cronología coherente. Déjame ver acá. Aquí. Ahí estamos. Nehemías 13 dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Ahora, el libro de Moisés no quiere decir necesariamente que lo escribió Moisés. Más, igual que cuando hablamos del Evangelio de Jesús, no quiere decir que fue escrito por Jesús.
Es el libro que habla de Moisés, que está relacionado íntimamente con Moisés. No quiere decir necesariamente que todo lo escribió Moisés. Pero es la ley. ¿Se leyó en el libro de Moisés que se leyó en el Pentateuco o se leyó en la ley? ¿Sí? Bueno, el libro de Moisés se refiere a estos libros relacionados con él, al Pentateuco. Entonces, vamos a concluir algunas cosas. ¿Qué dice el resto de la Biblia que Moisés escribió? Bueno, escribió en el Antiguo Testamento, sabemos que escribió parte de la ley, escribió mínimamente los 10 mandamientos, por lo menos escribió también los movimientos del pueblo, las salidas, las idas, las venidas, la garantía de que los amorreos serían expulsados. Eso fue una garantía que Dios le dio a escribir a Moisés directamente. El libro del pacto que menciona ahí, no sabemos qué era el libro del pacto, cuál era su amplitud o exactamente qué parte es el libro del pacto, no lo sabemos bien. El libro de las batallas del Señor, hay otro pasaje que habla de las guerras y le dice Dios a Moisés, escribe todas estas batallas que sucedieron para que queden registradas. Y en el Nuevo Testamento también tenemos cosas que se escriben, que escribió Jesús, que escribió Pablo acerca de lo que es la ley. Y por ejemplo en Deuteronomio 18:18 dice el Nuevo Testamento que se está refiriendo a Jesús. Es una profecía acerca de Jesús, una profecía mesiánica. Leyes del divorcio, también sabemos que Moisés escribió eso porque Jesús dice, en el principio Moisés les permitió divorciarse, pero eso por su duro corazón, porque en el principio no es lo que Dios dispuso. Y eso lo dice Jesús y dice, Moisés les permitió. Y la justicia de la ley en Levíticos 18:5. Ahora, ¿qué podemos construir y concluir de esto? Mi conclusión de esto es que Moisés escribió bastante de la ley, del Pentateuco, pero no sabemos exactamente cuánto. Sabemos de algunas partes con mayor seguridad, pero no sabemos si fue todo, o como dijo Ronnie ahorita, a lo mejor fue prácticamente todo, menos esas porciones donde, digo, yo no sé ustedes, pero para escribir uno necesita estar vivo, ¿no? Entonces no creo que Moisés haya podido escribir la descripción de su propia muerte y su propio entierro. Entonces creo que eso es la conclusión más sana que podemos tomar. Ahora, ¿qué diríamos de los otros pasajes que no sabemos? Bueno, yo creo que hubo un núcleo que escribió Moisés, un núcleo muy importante, un núcleo central, no solo en su importancia, sino en su cercanía con lo que Dios quiso que él escribiera directamente. Pero después pudo haber venido algún editor, como lo fue Josué, por ejemplo, y agregar algunas partes a esta historia. Hubo también redacciones, porque el mismo lenguaje que tenemos hoy, que es hebreo moderno, no es lo que escribía Moisés. Vamos a ver ahorita qué tipo de escritura utilizaba Moisés, que en aquel tiempo, hasta ahorita vamos a ver una línea de tiempo. Y pudieron haber después adiciones posteriores de tradiciones orales y escritas. El pueblo judío era un pueblo que tenía mucha tradición oral y muchas cosas se pasaban oralmente. Entonces, en el momento en que estas historias empiezan a tomar forma oral, es como cuando uno cuenta la misma historia a un niño. Ustedes, si tienen niños chiquitos que tienen su libro favorito, uno de sus hijos, un día léanle la historia y cámbiensela un poquito. Van a ver lo que hace, van a ver lo que dice. Van a empezar a decir, no, ¿sabes qué? Esto no fue así. Entonces, este tipo de historia, los judíos eran muy buenos en preservarlas, y después pudo llegar un redactor posterior y agregar este tipo de tradición oral al texto. Ahora, ¿hace esto que el texto sea más divino o menos divino? No, porque esto es precisamente cuando Dios trabaja
con el hombre, no independientemente del hombre. ¿Sí, Carlos? Sí, no hay otra teoría que dice que estos libros del Pentateuco realmente fueron transmitidos por tradición oral hasta el tiempo del cautiverio de los babilonios. Sí, porque, y me da buena pauta tu pregunta para llegar a esta línea de tiempo. Lo que decían en aquel tiempo, si tú lees algún libro de Génesis de hace 150 años, te van a decir que el Génesis es falso, porque en aquel tiempo ni siquiera había escritura. Ahora nos podemos reír de eso, porque ahorita les voy a enseñar la evidencia de que eso es falso. Pero muchos piensan que se escribió después, porque David, en tiempo de David, que fue como 1000 años antes de Cristo, es cuando tenemos el fragmento hebreo, ¿sí? De hebreo paleolítico o paleohebreo. Es un hebreo un poco distinto al que tenemos. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes. Decían, bueno, es que el hebreo más antiguo es del año 1000. Para cuando vivió Moisés, que fue en el 1600, 1500, no había ni siquiera escritura. No, vamos a ver que sí había, pero no es la misma escritura hebrea que tenemos el día de hoy. Entonces, sabemos que al menos el Génesis tuvo esa redacción de diferentes lenguajes hasta lo que nos llega hoy, que no es diferente a lo que hace un traductor del Nuevo Testamento para que nosotros lo podamos leer, si se dan cuenta. Hay palabras en Génesis en latín, ¿no? Hay alguna palabra, hay muy pocas palabras, no en Génesis, en el Nuevo Testamento. Si, por ejemplo, la inscripción de Jesús viene en hebreo, en latín y en griego. Pero a donde yo voy es, existen escrituras del Pentateuco que llegan a la época de Moisés, y si no, ¿cómo podemos saber que eso fue escrito por Moisés? Excelente Desde un pregunta. punto de vista científico, porque Sí. por fe podemos aceptar que fue escrito por Ciencia me gusta. Vamos a la evidencia. Este es un mapa del Medio Oriente, ¿sí? Esta es la península de Sinaí. Este es más o menos el área donde estaba Canaán y Israel. Y por ahí tenemos también Egipto ahí abajito. Y tenemos la cuna de la civilización, de la escritura también, que es Mesopotamia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Ustedes que son estudiantes de historia, ¿qué quiere decir la palabra Mesopotamia? Ciudad entre ríos. Ciudad entre dos ríos. ¿Cuáles ríos? El Éufrates y el Tigris. Bueno, esa zona vamos a hacerle un zoom. Vamos a darle un acercamiento ahí. Tenemos esta zona que se llama Serabit el Kadem. Muy importante. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque los faraones tenían esposas y muchas hijas. ¿Y qué quiere decir que hayan tenido esposas e hijas? Joyas. Y aquí en este lugar están unas de las minas de turquesas más famosas de la antigüedad. Ya para 1700, 1800, es decir, 200 años antes de Moisés, había joyería compleja que en este lugar se estaba haciendo. De hecho, es un collar de una esposa de Faraón. Es genuina. Aproximadamente 200 años antes de Moisés. Bueno, ¿qué tiene que ver este lugar con estas joyas? Bueno, que este es el lugar también donde se ha encontrado la escritura más antigua. Si ustedes ven este tipo de escritura, parecen jeroglíficos, pero esto de hecho es el nacimiento de la escritura, del alfabeto como lo conocemos hoy. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, vamos a ver algunos de estos simbolitos. ¿Ven esa como televisión, ese cuadro que se ve abajo? ¿Ven por qué dice SIC aquí? SIC. Porque se equivocaron. Normalmente esa palabra es una palabra. Esto es protocananeo, por cierto. Esto es lo que se escribía en la zona de Canaán antes de que hubieran cananeos en forma ahí. Y obviamente antes de la escritura hebrea. ¿Qué pasa? Que lo que hicieron... ¿Ven estas como cuadritos?
Bueno, adivinen qué quiere decir eso. Televisor. Es un televisor, ¿verdad? Parece. Es la palabra casa. Y lo que ahí hicieron algo muy interesante, porque obviamente los egipcios ya tenían escritura que eran jeroglíficos, pero era muy complejo porque cada jeroglífico representaba una palabra. Entonces para hacer ideas ponías varios jeroglíficos, pero si tú vienes de otras zonas, para entender es un lenguaje muy complicado. Entonces lo que hacen los cananeos es tomar las letras, es decir, tomar estos jeroglíficos y los convierten en letras. Entonces, en vez de decir, bueno, esta es la palabra para casa que se dice Beyit, simplemente lo voy a usar para el sonido de la primera letra. Entonces, en vez de usar este fonema o esta imagen para la palabra casa, la utilizan para la letra B. Y así es como empiezan ellos a hacer la escritura. Ese que tenemos ahí que parece un rayito es el símbolo para el agua o para el Nilo, que era lo que hacían los egipcios. Bueno, ahí hay varios. ¿Y qué es lo que sucede? Esa se convierte es la palabra agua. Agua se decía Mayim y de ahí sale la M. Por eso nuestra M tiene la forma que tiene. ¿Sabían eso? Estos son los orígenes de incluso nuestro alfabeto. Y la W. Esa personita ahí que está ahí, ¿el qué? Y la W. La W. Investigamos eso. Esa es la palabra capataz. ¿Cómo se dice capataz? ¡Ey! ¡Ey! Si te dicen así, de ahí viene la palabra. No sé si viene de ahí. Pero de ahí viene la H. Bueno, como algunas otras palabras, por ejemplo, el ojo egipcio se transforma después en la O. En sinaítico sigue siendo el ojo, luego en fenicio lo giran un poquito, y en los griegos simplemente usan el círculo completo. La N era una viborita, y en griego la ponen ya como más parecido como N. La R era la cabeza de una persona, ¿sí? Entonces la R en griego parece una P nuestra, pero originalmente era una cabeza. La K es una mano. La K es una mano, simplemente los griegos la voltearon y le quitaron un dedo. Pero de ahí viene nuestra escritura. ¿De dónde viene la escritura más antigua que tenemos? Bueno, viene de este lugar que se llama Kirbet Keifaya, Keyafa, perdón, y es un ostracón. Un ostracón es un pedazo de escritura en un pedazo de cerámica. Entonces acá, por ejemplo, cuando se rompía un pedazo de cerámica en ese tiempo, no lo desperdiciaban, sino que lo tomaban y lo usaban para escribir. Entonces ya saben qué hacer con sus macetas rotas. Las pueden hacer cartas de amor ahí, o no sé qué hacían, pero las reciclaban, las utilizaban. Y tenemos aún todavía de este tipo de escritura. Esta es la escritura más antigua que tenemos de esa zona. Y esto es posiblemente lo que utilizó Moisés en aquel tiempo. Es el tipo de escritura y ahorita vamos a ver la traducción. Esto ya estaba muy poco visible, entonces tuvieron que usar tecnología, infrarrojos y cosas así para sacar la escritura. Pero ahí se pueden ver varios. Esto es prácticamente la escritura hebrea más antigua que tenemos de esa zona. ¿Sería que lo hacían en eso porque no tenían papel? ¿O ya existían? Bueno, ya tenían pieles. Los papiros vinieron después, pero ya tenían escritura en pieles de animales y en piedra. Tenían las tabletas de arcilla, babilónica, que son aún más antiguas. Entonces lo hacían es un medio más persistente, es decir, dura más tiempo, incluso al tiempo que ahora podemos incluso ver hasta qué dice.
Esa es la traducción de este ostracón. Dice, no harás sino adorar al Señor, juzga al esclavo y la viuda, juzga al huérfano y al extranjero, intercede por el infante, intercede por el pobre y la viuda, rehabilita al pobre a manos del rey, protege al pobre y al esclavo, provee para el extranjero. Y eso es paleo hebreo. No, eso es anterior al paleohebreo. Todavía es antes del paleohebreo. El paleohebreo es... Ahorita lo vamos a ver, sí. No harás sino adorar al Señor. Ajá. Parece que están adorando un Dios. Sí, eso está hablando de Dios este fragmento. ¿Y Sí. qué término se le da? ¿Cómo se llama? Ostracón. Es el ostracón. Si lo quieren, y viene en sus escritos, pero este ostracón fue descubierto en el 2008, por cierto, es muy reciente. El ostracón de Kirbet Keyafa. ¿Dónde queda eso? Queda ahí en la península del Sinaí. Y ese tipo de escritura fue evolucionando poco a poco porque los últimos escritos que se podían ver son diferentes. Qué buena pregunta. Ahí está la evolución de la escritura. Inicialmente, por ejemplo, la A era la cabeza de un buey. Los cuernitos son las patitas de la A, nada más que los griegos la voltearon. Entonces, cuando escriben la A, realmente en aquel tiempo era la cabeza de un buey. Y ahí podemos ver la A. Después, en hebreo moderno, es esta letra. Aleph se llama en hebreo, la letra Aleph. Tenemos también, por ejemplo, ahí está la viborita, ¿se acuerdan? Nada más que ahí ya la voltearon. Sí, no había orden ni nada, simplemente la ponían donde querían y ya hacía el sonido. Está bien, aquí agarro con... Hacía el mismo sonido. Entonces aquí ya la viborita se transforma en la M moderna. Y ahí podemos ver la evolución del lenguaje. Entonces, acá está la W. ¿Alguien que preguntó? ¿Sí? ¿Y la fonética también fue cambiando? La fonética no cambió realmente mucho. Oh, muchas gracias. No cambió realmente la fonética. La fonética es lo mismo. Por ejemplo, la Aleph sigue pronunciándose como A en hebreo. Pero desde un principio. Sí, desde un principio fue la misma pronunciación. Lo que cambiaron no fue el fonema el que cambió, sino el símbolo fue evolucionando un poco. Entonces tenemos esa evidencia. Entonces, cuando concluimos erróneamente que no había lenguaje en aquel tiempo, sí, les digo, hace 150 años tienen escritos que dicen el Génesis es falso porque no había escritura en ese tiempo. Cuidado, porque después puede venir un descubrimiento posterior que nos haga retractarnos. Hasta hace poco no había evidencia mucho de los cananeos. Nadie sabía de ellos, muchas cosas no se sabían de ellos. Del rey David. Y luego encontramos inscripciones en Jerusalén. Entonces, tengamos cuidado cuando decimos, no, es que esto no puede ser, porque después nos vamos a tener que tragar las palabras. Y muchas de las cosas en el Génesis, y no solo en el Génesis, sino en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, vamos a ver que han sido corroboradas después por escritos posteriores, o por cosas como estas, o por arqueología, o por escritos externos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo... Sí, en algún momento puedes explicar cómo ellos determinan la fecha exacta de esas escrituras. Hay una disciplina que utilizan precisamente para, por ejemplo, los manuscritos griegos. Utilizan una técnica que se llama paleografía. Bueno, estos, por ejemplo, pueden utilizar varias técnicas, pueden usar radiación, carbono 14 y por varias técnicas llegar a una fecha más o menos adecuada.
Pero la mayoría de los estudiosos que hacen este tipo de fechado lo utilizan con técnicas de evolución de la escritura, del script. Es decir, si tú ves una carta de cómo escribía tu bisabuelita y cómo escribimos hoy, por ejemplo, la letra manuscrita se está perdiendo. Entonces uno puede deducir más o menos en qué año estamos o de qué fecha es esa escritura según el tipo de script que se utiliza, y así es como utilizan así es como fechan los escritos griegos, por ejemplo. Entonces cuando decimos este fragmento griego es del siglo V o siglo VI, ese es el tipo de técnica que siguen. ¿Sí? Sí. El paleohebreo está incluido en la evolución de la... El paleohebreo es mira. Sí, yo lo veo, está incluido. Sí. Pero el hebreo moderno no está incluido, y el árabe tampoco está incluido. ¿Por qué será que se salieron ellos de esa evolución? Aquí está el latín, y el latín tiene raíces Pero árabes. el hebreo moderno no se parece en nada al paleohebreo, es como si se fuera salido de esa evolución. No venía listo, pero mira, aquí te voy a enseñar esta transparencia. Ahí está la evolución de los idiomas, de los lenguajes escritos. Aquí vienen los años, obviamente, aquí está el año 0, y obviamente todo esto es antes de Cristo. El primero es el protocananeo. Sí, eso es lo que ¿sí? estaba viendo, el árabe. Y de ahí tienes el árabe, por ejemplo. Eso es lo que ahí el donde arameo, y del arameo, sí, porque tienes el hebreo y el arameo que se utilizaban en esa zona, pero el arameo fue el que se utilizó después. Acuérdate que los árabes ya vienen de después. Entonces lo que pasó es que siguieron evolucionando, y Sí. los árabes y los judíos salieron del arameo, Sí. pero el latín evolucionó antes, y es el Antes mundo del moderno, griego, la sí. mayor parte del mundo occidental se ha quedado Sí. con el latín. Claro. Chris, De ahí es más o menos la tabla evolutiva. No le iba a enseñar, pero ya que me preguntaste. Ahí está. También ese es un principio. A ver, perdón. Ahí voy. El único idioma o escritura que se encuentra es la que nos están mostrando. ¿O había otro tipo de escritura y otro idioma para otra región? No, antes de eso había jeroglíficos nada más. Pero O todo pictogramas, o pintura rupestres, cosas así. Lo que me refiero es que si otra persona hablaba otro idioma de otra región, o todo estaba basado en ese mismo vocabulario, en ese idioma. Bueno, cuando veamos lo de Babel y todo eso, vamos a hablar más de eso. Sí, dos preguntas más. Ajá. Sí, es importante notar que la razón por la cual nosotros utilizamos la raíz griega y latina es precisamente porque ellos fueron los que invadieron todas las naciones. Y eso está en las profecías de Daniel y otras partes del Viejo Testamento. Demuestran que Dios ya había planificado que los griegos iban a tomar control del mundo, y posteriormente Roma. Y eso es todo parte para preparar el ambiente para que Jesucristo viniera y Pablo y los otros apóstoles pudieran llevar la palabra a todas las naciones, porque había un lenguaje común que era el griego. Claro. O sea, todo eso es parte de vamos a llamarlo, a utilizar la palabra complot. Pero todo eso fue planificado por Dios. Tengo una clase, si quieres adentrarte a eso, mi hermano, en la Biblia en contexto, cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento. Ahí hablamos de los antecedentes que tuvieron que haber sucedido para que el Nuevo Testamento se escribiera. Otro, por ejemplo, es que los romanos hicieron caminos ya por todo el mundo conocido, y ya podían, por eso pudo Pablo llegar hasta los confines hasta España, posiblemente llegó también por los caminos que tenían los romanos. Sí, Carlos. Ahí tiene una línea para hebreo y otra para judía. Tú dices que la judía es el hebreo moderno. Sí. Acá es el hebreo. Bueno, es que esto ya es una lengua. Aquí esta parte discontinua, creo que no saben bien, pero aquí del arameo, aquí tienes el judío moderno. El hebreo moderno. O lo hebreo moderno. Sí. Okay. Porque el paleo-hebreo ni siquiera se da ahí porque era antes del griego. Sí. Yo pienso que el paleohebreo está acá. Sí, pero eso es antes del griego. Sí.
Sí. Un poco confuso. Sí. Porque ahí aparece después del griego. Sí, lo que pasa es que en aquel tiempo ya tenías escrituras griega también. Ya estaban escribiendo ellos en el hebreo, en el griego. Pero yo pensaba que primitivo, el idioma fenicio y paleohebreo eran parecidos y influenció el griego. Sí, lo que pasa es que son casi iguales. Mira, el paleohebreo y el griego antiguo son muy parecidos. Pero en esa otra figura tienen el hebreo como otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con el griego. Obviamente todos están relacionados por venir de la misma raíz. Todos se pueden rastrear. ¿Adán? Buena pregunta. Vamos a ver después de eso. Noto también que todas esas lenguas están en un perímetro de como 300 millas alrededor. Sí, muy cerca. Fenicia Sí. estaba inmediatamente al lado de... Claro, si Al ves. norte de Israel. Sí, Fenicia estaba aquí Es arribita. el Líbano. Todo esto es la parte fenicia. Y los fenicios se consideran todavía un pueblo cananeo. Es el moderno Libia, Líbano. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las conclusiones a las que podemos llegar. La próxima clase vamos a ver un poco más acerca de esto y nos vamos a meter también, si quieren empezar a leer acerca de... Se me perdió aquí está. Acerca de otros... de los mitos más antiguos acerca de la creación. Ahorita les voy a mandar un mensaje de eso, pero si quieren estudiar un poco de esos, pueden leer el Enuma Elish, lo pueden encontrar en español, o pueden leer también el Atrahasis, y van a ver algunas diferencias con el Génesis. Vamos a estudiar eso a fondo, cómo interpretar Génesis, cómo entender Génesis 1, Génesis 2, que son pasajes, es un pasaje sumamente rico y complejo, y vamos a estudiarlo más a fondo. Pero vamos a llevarnos antes de esto unos puntos para casa. Dice Éxodo 34, dice esto: el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito. El que Dios haya dicho a Moisés, pon estas palabras por escrito, nos dice un par de cosas. Primero nos dice que Dios es un Dios que quiere relacionarse contigo y conmigo. Es un Dios relacional. Desde el Génesis empieza ya una relación entre el hombre y Dios. Y Dios quiere enriquecer esa relación, por eso escribe. Dios es un Dios comunicador, no es un Dios como el de los filósofos del siglo pasado, como Spinoza, que decían, Dios es una fuerza ahí perdida en el universo, echó a andar el universo, pero Dios no se interesa por los asuntos que yo vivo. Al contrario, Dios es un Dios que se relaciona y un Dios que quiere tener una comunicación y una relación íntima con cada uno de nosotros. Y Deuteronomio 18:18 les decía que es una profecía. Decía, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, dice Dios a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. El Antiguo Testamento empieza la historia de no solo cómo Dios empieza a comunicarse con el hombre, sino de cómo Dios empieza a trabajar en el plan de rescate para el ser humano. Y esto culmina con la venida de Cristo, y por eso decimos que Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la culminación, fíjense, Jesús es la culminación de la comunicación de Dios hacia el hombre. Y vamos a llegar después a Jesús, pero vamos a seguir interactuando con los primeros pasajes, y va a ser más claro aún y más entendible por qué tuvo que venir Jesús a este mundo. Otra cosa que cuestiona mucho de Génesis en estos primeros pasajes, para ver si lo estudiamos, es si Jesús estaba ahí con Dios en ese momento o no, en el momento que estaba siendo todo creado.
Vamos a ver, vamos a estudiarlo. Bueno, pongámonos de pie.